Bien, la clase teórica que nos reúne tiene que ver con lo que es la fisiología fetal, el desarrollo morfológico y funcional del feto y un tema agregado. Ahora es lo que corresponde a la evaluación del bienestar fetal. Entonces vamos a ver para compartir. eh, Melissa, tengo no sé por qué está tu imagen aquí. ¿Se ve bien las diapositivas? Fisiología fetal, doctora. ¿Cómo? Se ve fisiología fetal. Ya, correcto. Pero tengo un problema yo aquí con mi imagen, ¿ya? Un momentito. Ya, doctora. Ya. Entonces, decíamos que eh, en cuanto a lo que es la fisiología fetal, vamos a ver pues que el embarazo no se va a notar hasta que el feto ya tiene, en la mujer, ¿no? Una vez que el feto tiene un tamaño eh, que hace que se pronuncie el vientre de la madre. Pero mientras tanto hay unas etapas que son eh, eh, prácticamente desarrolladas dentro del útero, pero con mucha discreción el desarrollo se va formando. Entonces vamos a ver que una vez que el óvulo es fecundado, empieza con la blastogénesis, que ocupa las 2 primeras semanas post-fecundación. Va a haber una preimplantación, una implantación, la posimplantación y la blástula. Entonces, aquí nosotros decimos pues que eh, luego de ello hay un periodo embrionario que va de la semana 2 a la semana 10, de lo que es la gástrula hasta la organogénesis. Aquí estamos viendo eh, que dentro de lo que es las imágenes, vemos un óvulo fecundado, la división posterior, eh, donde va incrementando la cantidad de blastómeros, se llega a la mórula, llega a hacerse el blastocisto, luego se implanta en la cavidad uterina y van a dar lugar a una serie de cambios dentro de lo que es el óvulo fecundado. Se va a formar una cavidad amniótica, el corium, vamos a tener dentro de ellos la formación del trofoblasto, o sea, la placenta con su sinsitio trofoblasto y el citotrofoblasto. Luego de ello va a pasarse a formar lo que es el disco embrionario, el embrión, ¿no? Con el esbozo de corazón, las membranas germinales, el endodermo, ectodermo. Luego de ello, en este lapso se forma el saco vitelino, el embrión, el cordón umbilical, el corazón, las alantoides y una serie de estructuras que van a dar origen a la formación y desarrollo de los órganos hasta su desarrollo posterior. Entonces, estas etapas de la blastogénesis son, digamos, una etapa que es bastante difícil por su misma configuración. Decimos que es un periodo de alta vulnerabilidad, ¿no? Ahí es donde en esta etapa se va a producir la mayor cantidad de pérdidas o de abortos. Luego, en el periodo embrionario, ¿no? Que va desde gástrula hasta la organogénesis,
también es otra etapa de mucha vulnerabilidad, porque en esta etapa se van a producir las malformaciones. Entonces, etapas muy importantes, ¿no? Muy importantes que van a ser originarias de algunas pérdidas y malformaciones que muchas veces terminan en embarazos truncos, ¿no? Luego viene lo que es el periodo fetal, que va desde la semana 11 al nacimiento, con, digamos, con el consiguiente crecimiento y maduración. Entonces, vamos a decir aquí que el periodo fetal empieza con la organogénesis, que dura hasta el final del tercer mes del embarazo, hasta la semana 11 cumplida. Hasta entonces nosotros hablábamos de embrión y a partir de aquí vamos a hablar de lo que es el feto. Entonces, vemos la organogénesis aquí con las membranas germinativas, el ectodermo, el mesodermo, el endodermo y a lo que va a originar. Por ejemplo, el ectodermo va a dar lugar al sistema nervioso, a la piel, el mesodermo a los músculos, el esqueleto, los riñones, el aparato reproductor. Y el endodermo a las glándulas endocrinas, a los pulmones, sistema digestivo, el hígado. Entonces estamos viendo la importancia de todo estas proyecciones con el tiempo. Entonces, vamos a hablar que conforme vamos viendo el crecimiento del feto, nosotros sabemos que el embarazo de la especie humana tiene una duración de 38 semanas, ¿no? Post-fecundación o 40 semanas contados en términos de meses. Ha ocurrido todo esto tras la fecha de la última regla, ¿no? Y también hay que considerar los tiempos en los cuales transcurre el desarrollo y crecimiento fetal. Decimos que eh, para considerar que un embarazo es a término, decimos que transcurre después de las 37 hasta las 42 semanas, post última regla. Si es menos de 37 semanas, sería un periodo pretérmino. Y si es más de 42 semanas, estamos considerando post-término o post-maduro. Vemos también que durante el embarazo, nosotros, si nos damos cuenta de la lámina, vemos que hay un crecimiento bastante evidente desde lo que es intraútero hasta conforme va haciéndose mayor. Vemos que la población celular del feto se ha multiplicado hasta 42 veces, ¿no? Lo que vendría a ser la imagen que vemos hasta lo que va desarrollándose. Vemos que el adulto ya una vez que en su desarrollo solamente lo hará unas 46 veces. Todo esto representa un aumento hasta de 17.000 veces su diámetro y hasta más de 25 millones de veces su masa. Entonces, estamos viendo aquí consideraciones totalmente evidentes. Cuando el fetito o el embrión en su desarrollo, alguna vez hemos visto pérdidas, el fetito es transparente, pero conforme avance el tiempo va adquiriendo tamaño, longitud y masa, ¿no? Decimos que al inicio del embarazo la placenta y las membranas fetales van a desarrollarse con mayor rapidez que el feto. Vemos que la longitud del feto aumenta eh, casi en proporción con la edad gestacional. Y después del cuarto mes los órganos del feto son casi idénticos al del recién nacido. Entonces, vamos viendo aquí cómo el crecimiento se hace exponencial en función de las semanas, 4, 8, 12, de ser a las 4 semanas imperceptible, a las 8 más o menos, a partir de las 12 podemos encontrar cierta evidencia del embarazo hasta que termine con las 40 semanas a término, ¿no? Ahora, el desarrollo celular
no se va a completar tan pronto, ¿no? Y se van a necesitar muchas veces meses posteriores al nacimiento para que complete esta maduración. Incluso algunas estructuras no se van a encontrar desarrolladas por completo, ¿no? En este caso vamos a encontrar el sistema nervioso, los riñones, el hígado, ¿no? Que conforme avanza los meses van adquiriendo una maduración mayor. Ahora, sabemos que el crecimiento fetal sigue una curva sigmoidea, ¿no? O exponencial, siendo lento hasta la semana 15 y 16, ¿no? En que por ahí recién se va haciendo evidente el embarazo, acelerado hasta las 38 semanas, es un crecimiento que va haciéndose evidente mucho, y luego se ve enlentecido hasta la semana 42. Ahora, este crecimiento se va a producir en dos periodos. Un periodo de crecimiento rápido en talla, ¿no? Que se va a dar entre la semana 10 y 28, y predomina el crecimiento celular, llegando a crecer hasta 5 centímetros por mes entre el tercero y el quinto mes. Y luego vamos a tener un periodo de aumento de peso. Este va desde la semana 28 hasta el término. Aquí va a dominar la hiperplasia celular y en los últimos 2 meses el feto gana un promedio de 700 gramos por mes, ¿no? Y oscilando los pesos alrededor de 500 gramos a la semana 20 aproximadamente, 1000 gramos a la semana 28 y un promedio de 200 gramos en un feto a término. Entonces estamos viendo cómo el feto va desarrollándose progresivamente con distintos tiempos, pero en forma progresiva. Entonces, también nosotros vamos a determinar aquí que no todos los recién nacidos son iguales, ¿no? Vamos a ver que aquí dentro de lo que es el desarrollo del feto, van a haber una serie de manifestaciones que se van a hacer evidentes por lo que es la herencia, ¿no? Factores que van a influenciar en lo que viene a ser el crecimiento fetal. Aquí vamos a ver que factores influyentes, como hemos dicho, el factor genético, que es el más importante, ¿no? Hasta la semana 22 a 24, y donde también se pueden producir alteraciones genéticas, ¿no? Eh, Alteraciones genéticas que pueden ser, que pueden producir alteraciones en su crecimiento. Luego, problemas también de género, ¿no? Vemos que factores de género, vemos que estudios han determinado que los varones tienen un promedio, un 150 gramos aproximadamente de peso mayor que las niñas, ¿no? También tenemos que ver que hay factores, por ejemplo, que influyen en el caso de la madre, ¿no? Problemas digamos, que pueden ser estimulantes y pueden ser otros restrictivos, ¿no? Dentro de los factores estimulantes, por decir, en la mujer, ¿no? En la madre, podría ser problemas patológicos como por ejemplo la diabetes, ¿no? Que es conocido que tienen fetos macrosómicos, ¿no? Producto de la abundancia de lo que es la glucosa endógena. Y también hay factores que son restrictivos, ¿no? Que pues son los que van a disminuir el crecimiento o van a producir una restricción del crecimiento intrauterino, ¿no? Y que muchas veces ese está influenciado por la placenta. Por razones de alguna patología, hay una perfusión intrauterina que es disminuida. Y eh, por ejemplo, también en el caso de las pacientes que tienen alguna patología hipertensiva, en la cual la placenta no es muy buena, y va a condicionar alguna disminución en el tamaño fetal.
Luego también tenemos problemas en cuanto a lo que es algunos hábitos, ¿no? Algunos hábitos en la mujer, por ejemplo, madre fumadora, ¿no? Y aquella que sigue fumando después de las 32 semanas, se ha estudiado que hay una restricción de crecimiento. Luego, con respecto a la nutrición materna, podemos ver que hay madres que tienen una mala nutrición, entonces, o una desnutrición, puede llegar a tener fetos que son pequeños, ¿no? Para la edad gestacional y que a la larga pueden dar algún problema en su desarrollo. Ahora, el peso del feto también vemos que en un recién nacido el peso oscila entre unos 300 y 3.400, con promedio 3.200, ¿no? Y límites normales tenemos de 2.500 a 4.500. Menores de 2.500, ¿no? Pueden ser prematuros. De 2.500 son aquellos que son pequeños para la edad gestacional y de 4.500 aquellos que son macrosómicos. Entonces, estamos viendo pues que esto nos va a dar una ah, mm, eh, un crecimiento evidente teniendo en cuenta los factores que pueden influenciar en el desarrollo. Entonces, también dentro de su desarrollo vamos a ver que un feto sano acumula en cerca de 22.5 gramos de calcio y 13.5 de fósforo durante el embarazo. Esto, casi la mitad de esta acumulación ocurre en las 4 últimas semanas antes del nacimiento, coincidiendo con un periodo de osificación rápida de los huesos fetales y un aumento ponderal veloz del feto. Entonces, es como que si el feto va preparándose para el parto, ¿no? Para estar en las mejores condiciones. Luego vamos a ver lo que es el desarrollo del aparato circulatorio. Entonces, sabemos que el corazón humano empieza a latir 4 semanas después de la fecundación y se contrae con una frecuencia de 65 latidos por minuto, de los cuales estos llegan a incrementar hasta los 140 latidos por minuto antes del nacimiento. La hematopoiesis se inicia en el hígado, en el vaso y en el mesonefro, aproximadamente en el segundo mes. Todos los eritrocitos circulantes son nucleados muy precozmente y sin embargo para el tercer mes el 10% de los eritrocitos retiene su núcleo. En promedio, la vida de los eritrocitos fetales es aproximadamente 80 a 90 días. O sea, un aproximado de las 2/3 partes de lo que es la del adulto, que es de 120 días, ¿no? Entonces, ahora, también lo que tenemos que ver aquí es que la hemoglobina de los fetos tiene un comportamiento distinto, ¿no? Hay tipos de hemoglobina para poder ayudar al feto a poder soportar digamos, los periodos de hipoxia que hay en el feto en algunas oportunidades. Y la adecuación de de la hemoglobina, hace que pueda soportar estos cambios. Entonces, vemos que la eritropoiesis, que va a hacer que estos eventos se produzcan, tiene lugar en distintos lugares a lo largo del desarrollo. En la tercera semana del desarrollo es a través del sistema vitelino y las capas mesoteliales de la placenta. En la cuarta y quinta semana, el mesénquima fetal y el endotelio de los vasos sanguíneos fetales. En la sexta semana, el hígado empieza a ejercer esta función y va a cesar al final del segundo trimestre. En el tercer mes ya comienza
a ejercer esta función el vaso y los tejidos linfoides del organismo. Y a partir del tercer mes, la médula ósea se va a convertir poco a poco en el principal productor de células sanguíneas del organismo, hasta llegar a ser el único que se va a encargar de esta función. Entonces vamos viendo cómo se van haciendo como en postas, de acuerdo al desarrollo, los órganos funcionales del organismo del feto. Entonces, cuando hablamos del sistema cardiocirculatorio, tenemos que ver que la fisiología fetal tiene mecanismos que van a ayudar a adaptarse a las condiciones de hipoxia de la vida intrauterina. Y dentro de estos mecanismos hay algunos que son adaptativos, ¿no? Que destacan los de tipo circulatorio y hematológico, como hemos mencionado. Ahora, las grandes diferencias entre la circulación fetal y del adulto vienen condicionadas por el hecho de que en el feto el intercambio gaseoso se realiza a nivel de la placenta y no en el pulmón, existiendo una serie de cortocircuitos fisiológicos que aseguran un mayor aporte sanguíneo a los órganos vitales para el feto, como son la placenta, el corazón, el cerebro, las suprarrenales. Aquí estamos hablando de tres circuitos, ¿no? Que son el conducto venoso de Arancio, el foramen oval y el ductus arterioso de Botán. Entonces, aquí vamos a dar una revisión a estos cambios, ¿no? que vamos a encontrar. En esta gráfica tenemos el conducto venoso de Arancio, que es el primer cortocircuito. Aquí vamos a ver que la sangre oxigenada y rica en nutrientes, ¿no? que vienen de la placenta y van a llegar al feto por la vena umbilical, ¿no? en el primer tramo, ¿no? Esta va a desembocar en el hígado. Y un 50% de esta sangre, vamos a ver que va a llegar por el sistema porta y luego a la vena cava inferior. Entonces, aquí vamos a ver que al desviar, ¿no? Al desviar este 50% del flujo, que es a través del conducto venoso de Arancio, vamos a encontrar que se mezcla la sangre bien oxigenada con la sangre venosa procedente de la porción caudal del feto. Ahora, esta es una porción de adaptación que el organismo cardiocirculatorio va haciendo para que el feto pueda nutrirse de sangre oxigenada. A nivel de las aurículas, más arriba en el corazón, vamos a ver que está la cresta dividens, ¿no? Que va a separar la sangre procedente de la cava superior, ¿no? Procedente de la cava superior hacia la aurícula derecha. Y la de la cava inferior a través de la válvula del foramen oval, que vamos a encontrar en este nivel que es de las aurículas. Luego vamos a ver que esta sangre va a pasar a la cava inferior de la aurícula izquierda. Y luego vamos a ver que va a pasar al ventrículo izquierdo, ¿no? Y vamos a ver que nuevamente va a pasar del ventrículo izquierdo a la aorta ascendente. Y esto va a ser una de las formas que va a tener para irrigar dos órganos vitales, como son el corazón y el cerebro. Entonces, la sangre de la cava superior, la sangre de la vena cava superior, se mezcla con una pequeña cantidad de la sangre que viene de la cava inferior. Y va a pasar a través de la aurícula al ventrículo derecho, y de este lugar es impulsado por la arteria pulmonar al pulmón. Entonces, aquí se va
a desviar el mayor caudal de sangre oxigenada a través del conducto arterioso de Bottal que va hacia la aorta descendente, que este es, digamos, el tercer circuito, ¿no? Que va a hacer posible que la oxigenación a nivel el feto con la sangre procedente de la vena umbilical sea distribuida a través de todo el organismo, ¿no? Entonces, vamos a ver que una porción de la sangre de la aorta descendente, como hemos dicho, se va a distribuir para irrigar órganos abdominales y miembros inferiores, o sea, la parte inferior del feto, en tanto que la mayor parte se reúne en las dos arterias umbilicales, que a través del cordón umbilical van a alcanzar la placenta. Entonces, ese es el recorrido ya inverso para volver a la placenta. Hemos hablado del inicio de la circulación, ¿no? Que sale de la placenta a través de la arteria umbilical, ¿no? Y se va a hacer todo ese recorrido para volver la sangre a través de lo que es las dos arterias que van a alcanzar la placenta. Entonces, aquí damos cuenta que el cordón umbilical tiene pues una vena con sangre oxigenada y dos arterias con sangre venosa. Entonces, esto es lo que básicamente ayuda al feto a que pueda tener una vitalidad y un crecimiento y un desarrollo adecuado. Aquí decíamos que hay una distribución de la sangre al corazón. El ventrículo derecho recibe un 65% de la sangre que retorna al corazón y la envía hacia la arteria pulmonar. El conducto arterioso Bottal comunica la arteria pulmonar, donde hay mayor presión, con la aorta. Eso es en el ventrículo derecho. Y en el ventrículo izquierdo va a recibir el 35% de la sangre que retorna al corazón con una saturación de 60%. 8% va al miocardio, 63% al cerebro y la porción somática superior, y un 29% a la porción inferior del cuerpo y la placenta. Entonces, todos estos mecanismos son compensadores que van a ayudar a que el feto, como decía, tenga un adecuado desarrollo. Entonces, también el gasto cardíaco fetal, vamos a ver que es algo diferencial. Su volumen minuto alcanza los 220 centímetros kilos por minuto, es decir, unas 3 veces el del adulto. Y esto lo concibe a través del aumento de la frecuencia cardíaca, dado que ellos tienen de 120, o sea, la frecuencia normal está en el rango de 120 a 160 latidos por minuto. Y además por un trabajo en paralelo de ambos ventrículos, como hemos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, eso es el trabajo del corazón fetal. Y luego vamos a ver que la circulación fetal tiene ciertas características, ¿no? Aquí vamos a ver que el gasto cardíaco destinado al pulmón es solo de un 3 a 7%, en comparación con el 50% en el adulto. Las resistencias periféricas son menores. Y con el avance de la gestación y el aumento del volumen corporal fetal, aumenta el porcentaje de flujo sanguíneo destinado al cuerpo, mientras que va disminuyendo el que es destinado pues, a la placenta. Esto es conforme avanza su desarrollo. Entonces, decimos que hay cambios circulatorios al nacimiento. Vamos a ver que hay una expansión de los pulmones. Y esto es debido al cierre del conducto arterioso. El conducto arterioso y el agujero oval se van a constreñir. Luego, el conducto venoso se va a constreñir más o menos de 10 a 96 horas después del parto y se va a consolidar y cerrar en 2 a 3 semanas. También vemos que las arterias hipogástricas en su porción distal se atrofian y en unas 3 a 4 días para formar lo que es el ligamento umbilical. Entonces, ya hemos dicho que tras el nacimiento se interrumpe la circulación umbilical en el parto junto a la expansión pulmonar, la vasodilatación de su lecho vascular. Hay un cambio de gradientes de presiones que va a provocar el cierre de los cortocircuitos fisiológicos. Y aumenta la tensión de oxígeno que va también a conducir al cierre del conducto arterioso, a la vez que va a dilatar el lecho pulmonar.
Entonces, aquí se va a establecer tras el nacimiento una circulación ya como la del adulto. Lo que concierne al aparato respiratorio, vamos a ver que aunque hay movimientos respiratorios en el feto casi desde la quinta, sexta semana, decimos que en el tercer trimestre estos van a disminuir conforme se acerca el momento del parto. Esto va a ser para impedir que los pulmones se llenen de los detritus de líquido amniótico. Sabemos que los detritus de líquido amniótico están formados por células escamosas, por el líquido meconial, ¿no? Que pueden causar algún tipo de incomodidad. Ahora, ¿por dónde se realiza la circulación fetal? Nosotros vemos que toda la respiración fetal es a través mediada por la placenta. Si hay una placenta sana, si hay una placenta que sus vasos están bien distribuidos y están indemnes, va a haber una buena perfusión del oxígeno a través de ella y por ende va a llegar a través de la arteria, a través de la vena umbilical, lo concerniente a los nutrientes. Entonces decimos que 1 gramo de hemoglobina tiene 1,39 mililitros de oxígeno, ¿no? Asumiendo que tenga 14 gramos, 19 mililitros de oxígeno por decilitro nos va a dar, ¿no? Y esto va a ser lo que va a pasar a través del espacio intervelloso. Entonces, también sabemos que las contracciones uterinas, al producirse van a colapsar las arterias espirales y de esta manera va a disminuir el flujo hacia el feto. También hemos mencionado que la hemoglobina fetal aumenta conforme la edad gestacional. A término va a alcanzar un promedio de 18 gramos por decilitro. Entonces, vemos lo importante que es, ¿no?, una buena placenta para el aporte de los nutrientes al feto. También tenemos que ver lo relacionado a la maduración pulmonar. Sabemos que mientras que a partir de la semana 12 todos los órganos y sistemas fetales son ya funcionales, aunque inmaduros, la diferenciación pulmonar es relativamente tardía. Y esto va a acontecer en 3 fases. Una fase pseudoglandular, que va del día 26 28 hasta la semana 17. Una fase de canalización bronquial, que va de la semana 18 a la 24, y una fase alveolar, ¿no?, que se ocupa de la formación de los alvéolos pulmonares, que se inician tardíamente a partir de la semana 24 y va a continuar hasta los 2 años de vida. Entonces, viendo esto, decimos que existen 2 tipos de células alveolares. Los neumocitos tipo 1, que son los encargados del intercambio gaseoso, y los neumocitos tipo 2, que son los productores del surfactante, que es un agente tensioactivo que va a disminuir la tensión superficial en la interfase del aire y líquido del alveolo. Esto va a impedir que el colapso de los alvéolos de menor diámetro durante la inspiración, ¿no? Por eso la importancia de que los partos deban tener el tiempo adecuado para el término y, digamos, el tener en cuenta las amenazas de parto pretérmino. Entonces, ¿cómo los vamos a manejar esto? ¿Cómo es el desarrollo funcional del surfactante pulmonar? Decimos que la síntesis ocurre entre las semanas 26 y 27 y va a secretarse a la luz de la alveolar a los 32 semanas. Este surfactante está compuesto, pues, de lecitina o fosfatidilcolina en un 70%, de lípidos neutros, como la fosfodiglicerol en un 8%, y de proteínas en un 6%. Ahora, para que sea funcional, hay ciertos estímulos que aumentan la liberación de los surfactantes. En este caso,
Uno de ellos es el estrés fetal crónico, ¿no? Y los glucocorticoides. Sabemos que los corticoides son sustancias estimulantes, ¿no? Y en este caso estimulan la función de los neumocitos tipo 2. ¿De qué manera? Estos van a favorecer la diferenciación y desarrollo alveolar. Va a favorecer la formación de alvéolos de mayor tamaño y de tabiques alveolares más delgados. Va a aumentar el número de neumocitos 2 y potencia la migración de los cuerpos laminares y así la secreción de surfactante. Y aumenta la distensibilidad y volumen máximo pulmonar. Entonces, estamos viendo aquí que a partir de las 32 semanas el surfactante es vertido ya a la luz de los alvéolos. Y esto van a servir de una protección, ¿no? Una protección para favorecer la maduración pulmonar, dado que el feto, cuando es prematuro y sale sin una adecuada preparación, digamos, sin haberlo preparado para que pueda tener una mayor producción de surfactante mediante la aplicación de corticoides, al momento de inspirar puede producir el estallamiento, ¿no? de los alvéolos más pequeños. Entonces, esa es la importancia del que los fetos cumplan su tiempo en la cavidad uterina y salgan pues en el tiempo que les corresponde, con todos los órganos apropiados y preparados para seguir desarrollándose, en algunos casos, posterior al nacimiento. Luego tenemos el aparato digestivo fetal, ¿no? Que el tubo digestivo, el feto empieza a deglutir líquido amniótico a partir de las 12 semanas, apareciendo también lo que es el peristaltismo intestinal. A la semana 20 ya vamos a encontrar ácido clorhídrico y algunas enzimas digestivas en escasa cantidad. Hay presencia de meconio, que es una pasta verdosa compuesta por pigmentos biliares, ¿no? Y productos de secreción, como son descamación del tubo digestivo y restos deglutidos de líquido amniótico. Esto normalmente se expulsa tras el nacimiento, pero a la semana 20 ya sabemos que hay cierto tipo de componentes dentro de lo que es el aparato digestivo fetal. La función alcanza su madurez a los 2 a 3 meses finales del embarazo. En la fase intermedia de la gestación, el feto ingiere líquido amniótico y excreta meconio por el tubo digestivo. Entonces, vamos viendo cierto intercambio que hay ya o cierto funcionamiento del tubo digestivo. El páncreas va a presentar una discreta función exocrina y de productos de bicarbonato. El hígado, pese a su mayor tamaño, es insuficiente, aunque posee todas sus enzimas, pero en escasa cantidad. Entonces, requiriendo la detoxicación sobre todo de la bilirrubina por parte de la madre. Su función es más hematopoyética, de ahí la tendencia a la ictericia. La producción de bilis es la que va a dar el color al meconio. Entonces, estamos viendo pues que estas funciones del páncreas y del hígado, haciendo unidad, es hecha por la placenta, mientras el feto va creciendo en el interior del útero materno. Vemos ahí el hígado mayor, ¿no? Con sus componentes importantes. Entonces decíamos que la devolución es a las 12 semanas, ¿no? Y lo importante para la cantidad de líquido amniótico, ¿no? Y el intestino de esta manera puede absorber agua, líquido y electrolitos. Va cumpliendo con su función, con la deglución. Luego, el meconio, ¿no? Compuesto de líquido amniótico y célula de descamación y biliverdina. Aquí vemos, ¿no? Post el nacimiento, la expulsión de lo que es el meconio. Luego los riñones. Los riñones forman orina ya en el segundo trimestre. La micción ocurre en la última mitad del embarazo.
Su capacidad para regular la composición de líquido extracelular se encuentra poco desarrollada, hasta varios meses después del nacimiento. El desarrollo anómalo o alteraciones graves de su función van a reducir considerablemente la producción de líquido amniótico, ¿no? Entonces, vamos a ver dos situaciones que se pueden presentar. Aquí, en este caso, si hay una pobre función de este riñón, vamos a encontrar que hay baja producción de líquido amniótico. En el otro caso, cuando hay algún problema a raíz, digamos, de alguna área del tubo digestivo, no va a haber devolución, ¿no? No va a haber pasaje y lo que va a hacer es una mayor cantidad de líquido amniótico produciéndose el polihidramio. En el problema digestivo, polihidramio. En el problema renal, lo que es un bajo volumen de, de líquido amniótico. Y decíamos que también el riñón empieza a producir orina a partir de la semana 12. Esta es poco concentrada a raíz pues, de su inmadurez. Y su función básicamente es que para eliminar ciertas sustancias determinadas. A partir de eh, aquí sabemos que la función básica del metabolismo de eliminar desechos está dada por la placenta, mientras el feto está en el vientre materno. Pero a partir de la semana 18, la orina fetal constituye la principal fuente de líquido amniótico. La diuresis de un feto a término oscila alrededor de 400 centímetros cúbicos por día. El riñón fetal también tiene el aclaramiento de la creatinina en el líquido amniótico, que puede ser una buena prueba de la madurez fetal. Es una forma de medirla, ¿no? Y digamos que es una muestra de la maduración progresiva de la función renal hacia el término. Vemos también que el sistema renina, angiotensina y la eritropoyetina son ya funcionales alrededor de la semana 20. Vemos el riñón con su corteza y su médula y los vasos. Ahora, debemos también ver el metabolismo fetal. Aquí vemos que la principal fuente de energía del feto es la glucosa, y esta proviene de la madre a través de la difusión facilitada por la placenta. Ahora, en condiciones normales, el feto realiza una glucólisis aerobia, recurriendo solo a la vía anaerobia como una fuente terminal de energía en condiciones patológicas de extrema hipoxia. Y el páncreas endocrino fetal es independiente del de la madre. Ante la hiperglucemia de las madres diabéticas, el feto tiene un aumento de producción insulínica, lo que justificaría las macrosomías y las crisis de hipoglicémicas de los recién nacidos de estas madres diabéticas. Entonces aquí hay una respuesta, ¿no? A que el páncreas endocrino fetal ya es funcionante. Ahora, la producción del glucagón es, por el contrario, menor. El sistema nervioso fetal. A la semana 8 ya se presenta actividad eléctrica cerebral, pero no madura hasta alrededor de los 13 años tras el nacimiento. A las 10 semanas ya realiza movimientos espontáneos. La mielinización se inicia en el segundo trimestre y se completa tras el nacimiento. Vamos a encontrar inmadurez reflejada por la hipotonía con un predominio flexor. Vamos a ver positividad de los reflejos extrapiramidales, como son Babinski-Moro a la semana 26, sumación de estímulos y de reflejos. Tiene a término bien desarrollado los reflejos de succión y de puntos cardinales. Tiene también desarrolladas las sensaciones de olfato, del gusto, más allá de la semana 12, auditiva a la semana 24-26, de la vista, con reflejo pupilar a la semana 30, orientación a la luz a la semana 35 y hay sensibilidad térmica.
sistema nervioso, se ve cómo va desarrollando el fetito translúcido en las pocas semanas. Luego, otro dato importante que debemos ver también aquí es la piel fetal, ¿no? Otro desarrollo. Este tiene un color rosado, algo más rojiza venosa en las razas negras, pero siendo muy fina inicialmente y transparente hasta las 16 semanas. Luego aparece progresivamente el tejido celular subcutáneo, que va haciéndolo cada vez, digamos, más eh, con un mayor cuerpo, lo que viene a ser la estructura del, del feto. También está cubierta por un lanugo y un unto sebáceo, el vermis caseoso. A las 25 semanas aparece pelo en la cabecita. Se hacen funcionales glándulas sebáceas y hacia término se van a desarrollar cejas, pestañas y uñas. Eso es en lo referente a la maduración a nivel de la piel. Vamos viendo cómo de ser rosada va cambiando hasta tener mayor cantidad de cabellitos, ¿no? Y la piel se hace también un poquito más densa. Entonces decimos pues que eh, ¿qué eventos ocurren al nacer? Hay la expansión pulmonar. La tensión superficial de los pulmones llenos de líquidos al nacer va a mantener los alvéolos colapsados. Ahora, se necesita una presión inspiratoria negativa de aproximadamente 25 milímetros de mercurio para superar esta tensión superficial. Al nacer, las primeras inspiraciones son poderosas y generan una presión intrapleural negativa de hasta 60 milímetros de mercurio. Todo esto sirve para proteger los pulmones del bebé al momento de hacer la primera inspiración. También van a realizarse los reajustes circulatorios al nacer. Hay una duplicación de las resistencias vasculares sistémicas motivadas por la desaparición de la placenta y que va a presentar una resistencia vascular bajísima. Luego va a ver que se va a aumentar la presión aórtica y las presiones en el ventrículo y las aurículas izquierdas. Hay una disminución en un factor de 5 de las resistencias vasculares pulmonares, como consecuencia de la expansión de los pulmones después de la primera inspiración, ¿no? Luego el resultado es un descenso en las presiones arteriales pulmonar, ventricular derecha y auricular derecha. Las otras alteraciones que son mecanismos compensatorios están el agujero oval, que se cierra, ¿no? El agujero oval básicamente se cierra por la presión en las cavidades izquierdas que excede a las de las derechas. El conducto arterioso que está en la arteria pulmonar y la aorta descendente también va a colapsar, se cierra, y un conducto venoso durante la vida fetal va a llevar sangre de la vena umbilical y del lecho portal directamente hasta la vena cava inferior, evitando el hígado fetal. Y se va a constreñir a los 10 a 96 horas de nacer y cierra a las 2 a 3 semanas post el nacimiento. Entonces, esto es en cuanto a lo que venía a presentarles sobre lo que es el, el, la fisiología fetal en su desarrollo morfológico a través del tiempo. Un momentito, este es un tema agregado el que se ha puesto en este sílabus, así que voy a buscar un ratito un tema. Está bien, doctora. Un momentito, por favor.
Bien, entonces voy a hacerles una revisión un poco a grosso modo de lo que es la evaluación del bienestar fetal. Lo primero, decirles de que la evaluación del bienestar fetal básicamente está dada para aquellas gestantes que tienen algún o presentan algún grado de riesgo. Va a identificar a los bebés en peligro que se pueden encontrar en peligro dentro del útero, ¿no? Entonces, eh, voy a pedir yo una prueba de bienestar en aquellas pacientes en las cuales, eh, habiendo cumplido, por decir, su tiempo, podrían tener algún tipo de problema. Entonces decimos que las pruebas para el control de bienestar fetal son aquellas que tratan de conseguir a través de una valoración del feto de forma sistemática la identificación de aquellos en que están en peligro dentro del útero materno, para así tomar medidas apropiadas y prevenir un daño irreversible. Es, en otras palabras, lo mismo que les he mencionado. Identificar, ¿no? En aquellas pacientes que no están, habiendo en términos generales, que no están en trabajo de parto, ¿no? Eh, y que podrían tener algún factor de riesgo. Entonces, Disculpe, doctor, sí. no se está viendo diapositivas, solamente se ve los archivos, pero no la diapositiva de- Momento, entonces, momentito. Mm, Ahora, Sí, ya se ven, doctora. ya, un momentito. Un ratito, porque aquí se me ha filtrado, Melissa, tu, digamos, la imagen tuya con una serie de cositas ahí que no la puedo sacar, pero un momentito, vamos a ver si lo saco ya. Ahí estamos. Sí se ve, ¿Se doctora, ve? su pantalla. Sí. Entonces vamos a recapitular. Creo que lo mismo que ya les he mencionado, si lo han escuchado, que es el bienestar fetal. Las pruebas de bienestar sirven para evaluar fetos que podrían estar en algún estado de riesgo para tomar las medidas de precaución para evitar algún daño irreversible, ¿no? Entonces, ¿a quiénes le voy a indicar el control de bienestar fetal? Vamos a encontrar y vamos a diferenciar las gestaciones de bajo riesgo, riesgo moderado y gestaciones de riesgo alto. En gestaciones de bajo riesgo, generalmente este estudio se está yendo bien el embarazo, es una mujer joven, no tiene ningún tipo de enfermedad, tiene una ganancia de peso adecuado, el feto está dentro de los percentiles adecuados, ¿no? No voy a tomar ninguna medida de bienestar fetal, salvo si llega a las 40 semanas y no desencadena el trabajo de parto, ¿no? Como una manera de estudio. Esas son las gestaciones de bajo riesgo. En las gestaciones de riesgo moderado, que son aquellas, por decir, embarazos gemelares que no están complicados, pacientes con una hipertensión inducida por el embarazo, las diabetes gestacionales, alguna enfermedad materna, pero que están bien controladas. El momento de iniciar estas pruebas es entre las 32 y las 34 semanas. ¿Por qué razón? Porque a partir de las 32 semanas y 34 semanas vamos a ver que el feto va a tener un crecimiento mayor y va a requerir, digamos, un control, dado que la madre puede tener algún problema, como por ejemplo la hipertensión, que puede afectar la placenta. Entonces, ahí yo podría utilizar algún tipo de pruebas de bienestar fetal y debo utilizarlas en estas fechas. En gestaciones de alto riesgo,
aquellas como, por ejemplo, una preeclampsia precoz, ¿no? Que en el desarrollo del embarazo, el, el, los RCU, ¿no? Retardados, ¿no? Precoz, la gestación gemelar monocorial, aquella gestación que comparten una sola placenta, dos fetos, pueden haber problemas ahí de perfusión mayor a uno de ellos, ¿no? Que uno puede ser dador y el otro el 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 que el que recibe la perfusión mayor, ¿no? Alguna enfermedad, digamos, alguna enfermedad que la madre tenga y que no ha podido ser controlada, ¿no? Entonces, en estas pacientes sí debemos tener un mayor control y estas deben darse, pues, en la semana 26 a 28 aproximadamente, dada la severidad de los daños que podían ser, ocasionados en los recién nacidos. ¿De qué métodos, voy a valerme yo para controlar, el bienestar fetal? Los más utilizados en la actualidad y los únicos que han demostrado su eficacia son los métodos biofísicos, y voy a enumerarlos a continuación. Uno de ellos es la amnioscopía, ¿no? La amnioscopía no se trata de observar el color de las bolsas, de las aguas amnióticas o de líquido amniótico a través de un tubo de plástico o un tubo introducido por la vagina. Puede ser de distintos tipos, ¿no? Si el líquido está claro, nos va a permitir un seguimiento de la gestación. Si el líquido amniótico está teñido de verde, este caso meconio, puede indicar que el feto lo está pasando mal. Otra de las cosas también puede ser que el líquido sea rojo, ¿no? Esto está indicando que podría haber algún problema a través de la placenta. Eh, Vamos a decir que hay una cosa muy importante, es que eso solamente va a poder realizarse siempre que el cuello esté algo dilatado. Hay amnioscopios de distinto calibre más pequeño, ¿no? 1 centímetro, hasta a más, que nos van a hacer posible visualizar el líquido amniótico para ver si continúa o no el trabajo de parto. Aquí están los tipos de amnioscopios. Eh, si vemos este tipo de aquí, es cómo debemos introducir el amnioscopio a través de lo que es un espéculo. Se Si ustedes ven el de arriba, se ha sacado el émbolo. El émbolo es redondito, redondito para evitar dañar, ¿no? Alguna de las estructuras, eh, del cérvix o del cuero cabelludo del feto. Aquí hay otro, digamos, eh, amnioscopio con fuente de luz. Esto tiene una fuente de luz en el cual podemos visualizarlo a través de él, ¿no? Y este otro de aquí es un amnioscopio de plástico que es descartable, ¿no? Si ustedes ven la punta del émbolo que va acá, es redondeada para evitar pues dañar. Siempre se debe visualizar a través de, digamos, una fuente de luz, una luz fría que usualmente viene con el equipo para tener una apropiada visibilidad de la calidad de líquido amniótico. Luego tenemos el test no estresante o un monitoreo externo, ¿no? Que es el test, eh, digamos, que le hacemos a una gestante que no está en trabajo de parto. Decimos que no debe realizarse en las gestaciones de bajo riesgo, antes de la semana 40, como ya lo mencionamos hace un momento. Y se ha demostrado que no tiene un efecto significativo sobre la mortalidad y morbilidad perinatal, que es lo que nosotros estamos buscando al hacer o solicitar una prueba de bienestar fetal. Y se debe individualizar su uso en la gestante de riesgo. Esta prueba valora la reactividad fetal y la presencia de contracciones maternas a través de dos cintas colocadas sobre el abdomen materno durante un periodo de 20 a 30 minutos, ¿no? eh, Decimos que estas pruebas necesitan mm, básicamente que la mamá esté con un buen desayuno, ¿no? Que esté con la vejiga libre y que tenga la suficiente tranquilidad
para no estar apurada porque le realicen la prueba o por terminar la prueba. Vemos aquí cómo se ponen los traductores. Uno de ellos va al fondo uterino, que es el que va a percibir las contracciones, y el otro va ya sea a la derecha, a la izquierda, arriba o más cercano al pubis, dependiendo de dónde está el dorso fetal. Y luego se le da a la madre eh, como un switch para que ella presione cada vez que percibe movimientos, aunque la máquina por defecto capta los movimientos fetales. Aparte, una cosa importante es la posición, ¿no? La posición que debe tener la madre para para hacerse la prueba. No sé si tengo, sí, es una posición de semi-Fowler, ¿no? Que es la que va a hacerse útil en este tipo de prueba porque evita la compresión de la vena cava, ¿no? Y para evitar bradicardias. Ahora, ¿qué es lo que voy a medir yo aquí? Yo voy a medir aquí lo que son la respuesta a este trazado. Y la respuesta a este trazado va a estar dada básicamente por un tipo de patrón que voy a buscar eh, en la respuesta de la prueba, ¿no? Entonces, dice, si el patrón, ¿no?, fetal es reactivo, quiere decir que presenta, ¿no?, dos aceleraciones de 15 latidos, 15 latidos por minuto. Esto nos va a indicar que tiene un bienestar fetal adecuado, ¿no? Y esta prueba la vamos a repetir de un patrón, digamos, en un tiempo de 3 a 7 días, dependiendo en qué tiempo de la semana está. Si el patrón o el trazado no es reactivo, quiere decir que no presenta aceleraciones, el registro se debe prolongar otros 20, 30 minutos más. Y si es reactivo, se repetirá en 3 a 7 días al igual. Si sigue siendo no reactivo, se deben realizar otras pruebas de control fetal o si el feto está maduro, se finalizará la gestación mediante la inducción o de una cesárea. Esto es de acuerdo al caso que estemos. Cuando yo les menciono el test, el patrón es reactivo, quiere decir de que estamos teniendo una buena respuesta de la reserva fetal, ¿no? No nos da ningún problema, entonces tranquilamente. Pero si el feto no es reactivo, puede deberse a varias cositas. Una mala preparación, ¿no? O sea, la mamá salió muy temprano, vive muy lejos, no tomó un desayuno adecuado. Al momento de hacer la prueba han pasado 3 horas y no ha tomado desayuno, entonces la mamá está hipoglicémica, ese bebito tampoco se mueve, ¿no? Entonces, allí hay que tomar ciertas medidas. Puede ser, dependiendo de los centros donde vaya o la institución donde esté, puede ser que le puedan dar alguna sustancia azucarada, ¿no? Esperar un rato. Luego puede ser, si la mamá, digamos, no ha descansado bien, también puede ser un problema para la realización de la prueba. Si en caso, eh, por allí hay algún problema en la madre, se le subió la presión, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es tratar de darle algo azucarado, ya sea también puede ser una sustancia que tome, puede ser un dulce, puede ser azúcar, simplemente azúcar debajo de la lengua, puede ser un suero glucosado, etcétera. Pero para eso se le dan las indicaciones para evitar que un patrón sea no reactivo o se prolongue mucho más el tiempo. Ahora, si el patrón es anormal o está patológico, quiere decir que presenta o taquicardia o bradicardia, ¿no? En la frecuencia o presenta desaceleraciones, vamos a tener que hacer otras pruebas.
o vamos a tener que finalizar la gestación mediante la inducción del parto o de la cesárea. Va a depender qué tipo de paciente es la que estoy atendiendo, ¿no? Y por eso se dice que sea a término cuando uno pide las pruebas de bienestar, salvo que la madre tenga algún problema, que como ya hemos mencionado, tiene que tener, digamos, unos cuidados mucho más temprano, ¿no? Que los 40 semanas. Esto es lo que vamos a ver nosotros en el trazado. Una parte, una línea superior, una gráfica superior donde está la frecuencia cardíaca y una gráfica en la parte inferior, ¿no? Esta vendría a ser lo que es la parte superior, lo que es la frecuencia cardíaca. Ustedes van a ver como si fuera lo que muestran, digamos, a veces en los temblores, ¿no? Cuando se produce un sismo, como pone la gráfica, bueno, algo por el estilo, pero la gráfica del papel está hecha, digamos, con las frecuencias cardíacas en las cuales se va a mover el feto. Aquí lo normal es que esté oscilando entre los 140, ¿no? Eh, y para poder medir nosotros cuál es el rango de la frecuencia, tenemos que trazar una línea horizontal en los puntos de mayor intersección. Esos puntos de mayor intersección son los que nos van a decir si tiene 140, 136, qué sé yo, en el rango de lo que es normal. Este es un test que es normal. En la parte inferior vamos a ver unas líneas que casi está horizontal, ¿no? Con unas pequeñas especulaciones así chiquititas. Eso es el tono del útero, que no hay contracción, ¿no? No hay dinámica uterina, es un test no estresante, que está bien, tiene buena reactividad a los movimientos. Si ustedes ven en la parte media, o en la parte superior del trazado de la gráfica inferior, vemos unos como puntos de lo que sería un código de barras, ¿no? Esa parte que está más pegadita, vemos que hay una elevación. Eso quiere decir que estos son movimientos fetales con una aceleración adecuada. De la misma manera aquí. Entonces, esto vendría a ser lo que es la gráfica, ¿no? Normal. Luego viene lo que es el test estresante o prueba de la tolerancia a las contracciones. Esta prueba va a valorar la respuesta del feto a las contracciones uterinas provocadas en forma artificial. Aquí vamos a poner, vamos a agarrar una vía y vamos a administrar oxitocina endovenosa hasta producir 3 contracciones en 10 minutos. Entonces, nosotros vamos a ver cuál es la respuesta a estas contracciones del feto. Aquí estamos sometiendo al feto en una situación de estrés para que responda, ¿no? Y esta respuesta está medida por la placenta. La placenta, si no es una buena conductora, nos va a dar una mala respuesta. Entonces, en la situación de estrés, el trabajo de parto espontáneo también es una situación de estrés. Entonces, para eso sirven las monitorizaciones intraparto. Aquí vemos a la paciente en una posición de semi-Fowler, ¿no? Que es una posición de 45 grados, ¿no? Para evitar la compresión eh, eh, de la cava. Y muchas veces nos da lo que es las bradicardias condicionadas por una mala posición. Entonces, en situaciones como esa, por ejemplo, este es un trazado, un test estresante, donde estamos viendo las caídas de la frecuencia cardíaca, ¿no? Con una recuperación lenta. Esto es la presencia de dips, ¿no? En contracciones, este es un test patológico, por ejemplo, ¿no? En este test que estamos viendo aquí. Este es un test estresante que nos está diciendo de que hay algún problema aquí que está condicionado. ¿Y cuál es lo más frecuente? Es que en estos casos de dips variables, porque son, uno, hay la contracción y luego hay una caída post el acné de la contracción. Y luego hay otro que da casi coincidiendo con las contracciones. Entonces son dips variables que muchas veces nos está hablando de una baja reserva fetoplacentaria.
Entonces, decíamos que si es un test que ha salido, un test no estresante que ha salido con un mal patrón, ¿no? O lo notamos anormal, pido un test estresante, pero siempre y cuando que la paciente esté a término, ¿no? Porque si vamos a hacer un test en un prematuro porque me salió mal, entonces no es el adecuado. Hay que tener un criterio para poder realizar este tipo de prueba. Ahora, hicimos la prueba y si este test estresante es negativo, quiere decir que no hay ninguna desaceleración tardía y a pesar de que hay contracciones, esta prueba se va a repetir en 7 días. ¿En qué pacientes, para que no haya error, en qué pacientes tengo que hacer esto? Probablemente en pacientes que tengan algún problema de hipertensión, que se esté acercado a término, en alguna pacientita que tenga problemas, una madre diabética, ¿no? Que está queriendo ver cómo está su desarrollo, ¿no? Ahora, si el test no es concluyente, quiere decir de que, bueno, pues no hay forma de calificar en forma adecuada estas desaceleraciones tardías, se debe repetir la prueba en 24 horas o completarla con otras pruebas de bienestar. ¿Esto por qué la debo repetir en 24 horas? Porque estoy sometiendo a una paciente a un test que me va a dar una respuesta de la reserva fetoplacentaria. Ahora, si el test es positivo, quiere decir que existen desaceleraciones tardías en más del 50% de la prueba. Aquí se debe finalizar la gestación si el feto está maduro, o sea, mayor de 35 semanas, ya sea mediante la cesárea o del parto. Si el feto no está maduro, es menos de 35 semanas, se administrarán corticoides, ¿no? Intramusculares divididos en 2 dosis cada 12 horas y se deberá decidir después finalizar la gestación o realizar más pruebas para control de esta. Aquí vemos cómo es un patrón normal, la variabilidad, ¿no? Cuando está disminuida, como se ve el patrón, menos de las 5 latidos por minuto, como si fuera una línea, y cuando está incrementada la variabilidad de los latidos. Entonces, esto es lo que se ve generalmente en los patrones, ¿no? Ahora, la máquina se mueve a una velocidad que tiene que ir de acuerdo a cómo está el papel. En nuestro medio, la máquina está preparada para que camine 1 centímetro, que es en esas rayas verticales más acentuadas que hay en el trazado, ¿no? Dice que camine 1 centímetro, ¿no? 1 centímetro por minuto. De tal manera que la gráfica no me va a ser tan grande. En otros medios, en Estados Unidos, por ejemplo, se hacen 3 centímetros en 1 minuto. Entonces, es un trazado bastante largo, pero con el trazado en 1 centímetro por minuto se logra tener una buena visibilidad de la variabilidad fetal. Luego tenemos el perfil biofísico, ¿no? Y aquí se trata de observar la actividad biofísica normal del bebé y lo que traduce la integridad de su función cerebral. Este perfil solo se debe realizar en gestaciones de riesgo, una vez alcanzada la viabilidad del feto y en función de la patología materna o fetal que pueda existir, ¿no? Siempre se van a tener que hacer de acuerdo al factor riesgo, ya sea materno o fetal. Esta prueba de control del bienestar fetal se compone de una ecografía, donde se van a valorar los movimientos corporales del feto, el tono fetal, los movimientos respiratorios y el volumen de líquido amniótico, y de una monitorización externa que estudia la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, son 5 las variables que vamos a revisar. Los movimientos corporales, ¿no? Que se van a visualizar por la ecografía, los movimientos respiratorios también lo vamos a visualizar, el tono, la actitud fetal. El feto normalmente tiene un tono, que es el tono fetal o la posición fetal que va a adoptar. Cuando no tiene tono el feto está tirando la cabeza hacia atrás, que nos indica óbito o muerte fetal, ¿no?
Luego tenemos que ver la cantidad de líquido amniótico. Mientras el feto esté nadando en el líquido amniótico adecuado, en volumen adecuado, nos indica bienestar. Y luego tenemos que ver la frecuencia cardíaca fetal, que es lo que lo estamos visualizando mediante el test. Entonces, para nosotros poder calificarlas, estas 5 variables, si no hay, las calificamos con 0, pero si es que hay la presencia de estas, la vamos a calificar con 2. Entonces, decimos que la puntuación va a estar entre 0 y entre 10. Si la puntuación es entre 8 y 10 o de 10 sobre 10, quiere decir que no hay problemas de asfixia fetal y se puede controlar el feto siempre que el líquido amniótico se mantenga normal. Ahora, si la puntuación es de 6 en 10, se debe valorar la cantidad de líquido amniótico y la edad gestacional para finalizar la gestación o seguir controlando el embarazo. Si el líquido amniótico se sigue reduciendo, quiere decir consumo o quiere decir baja producción. Entonces, algo está ocurriendo ahí. En esta situación, si el feto está ya a término, es mejor sacarlo, mejor está afuera que adentro. Pueden ocurrir muertes súbitas o la presencia de óbitos ahí, ¿no? Luego, si la puntuación es menor de 6, indica que puede existir asfixia fetal y se debe vigilar el feto de una forma mucho más estricta o finalizar la gestación. Hay que tener en cuenta si son 32 semanas, que tiene que ser previa maduración pulmonar con los corticoides. Entonces, todo esto debemos hacerlo siempre con una buena, digamos, con un buen seguimiento de las pruebas. Luego viene el perfil biofísico modificado. Aquí básicamente son dos variables, la cantidad de líquido amniótico y el test no estresante. El líquido amniótico es un marcador a largo plazo de la función placentaria. El test no estresante es un marcador a corto plazo del estado fetal. Entonces, el resultado es normal si el test no estresante presenta un patrón reactivo y el líquido amniótico es mayor que 5. Si es anormal, si el test no estresante no es reactivo y o el líquido amniótico es menor de 5. Entonces, esas son formas de medición. Luego viene el recuento de los movimientos fetales. Esta es una medida indirecta de la integridad y función del sistema nervioso fetal. Aquí la gestante va a participar, digamos, de una forma directa del control. Va a contar los movimientos de su bebé a lo largo del día. El momento adecuado para comenzar es entre las 26 y 32 semanas. En estas situaciones se les da indicaciones a la madre siempre que acude a su control prenatal cuando el bebé ya está, digamos, con mayor tiempo. Y no hay un acuerdo consensuado en cuanto al número de movimientos percibidos. Se podría aceptar que si se perciben 3 movimientos fetales en 2 horas consecutivas, debería hacerse un test no estresante o un perfil biofísico. Aquí hay que tener en cuenta de que si nosotros le damos el control de monitoreo, es para que la mamá tenga ella conciencia de que debe percibir a su bebé. Si un bebé duerme más de lo debido, quiere decir que algo está pasando. Si la mamá no se alimenta bien, el bebé no recibe el aporte suficiente y va a permanecer también sin movimiento. Entonces hay que ver qué tipo de medicación puede estar recibiendo. Las madres hipertensas, probablemente dependiendo del grado de compromiso que tenga, también esto puede contribuir a que el bebé no tenga una buena respuesta. Y luego tenemos la flujometría Doppler, ¿no? Uteroplacentaria fetal. Aquí se va a tratar de medir mediante una ecografía Doppler las características de los vasos sanguíneos más importantes en el embarazo. Aquí tenemos, por ejemplo, la arteria uterina. Se realiza en la semana 23 en las gestantes con riesgo de preeclampsia o de crecimiento intrauterino retardado. Su utilidad aumenta junto con una buena historia clínica. Por eso mencionaba en la clase de que hay 3 momentos de hacer las ecografías, entre las 12, entre las 20 y 24 y
luego, más adelante, a término para ver cómo está el bebé, si el desarrollo es el adecuado. Entonces, aquí decíamos que en las arterias uterinas es para, entonces aquí decimos, tenemos que verificar que haya bueno, entonces, parece que se está, ¿me escuchan? Sí, doctora, por un momento se salió la presentación, pero ya se estaba viendo de nuevo. Chicos, ¿están escuchándome? Sí, doctora, se ve y se escucha. ¿Sí? A ver, porque a mí se me fue la imagen, ¿ah? Bueno, entonces decíamos que las arterias uterinas, ahora la arteria umbilical, muy, muy importante, ¿no? Que sirve para evaluar la mente, la arteria umbilical, ¿no es cierto? Estamos hablando de la arteria umbilical, claro. Eh, Cuando nosotros sospechamos de una insuficiencia placentaria, ¿no? Debemos de solicitar alguna prueba de Doppler en este caso para ver cómo está el aporte de oxígeno a todo él. En una gestante que tiene riesgo de desarrollar algún tipo de este problema de falta de oxígeno en el feto, como la preeclampsia o la RCIU, nosotros tenemos que ver que vamos a conseguir disminuir, digamos, la tasa de problemas con estas pacientes si es que no se le hace alguna prueba determinante del descarte de alguna patología. Y luego tenemos la arteria cerebral media, ¿no? En los casos en los que ocurre que el bebé está ya sufriendo de una hipoxia prolongada y se pone aquí dentro de lo que es la redistribución del oxígeno circulatoria, ¿no? Y que esto lo hace el organismo cuando el feto está pues en riesgo con el objeto de que llegue sangre a los órganos vitales, como en este caso es el cerebro. Entonces, aquí estamos viendo, ¿no? Lo que se vería en lo que es una Doppler, ¿no? El flujo venoso y el flujo arterial. Y en la parte inferior vemos una sístole adecuada y una diástole, ¿no? Cuando hay alteraciones en la diástole, podemos decir de que podría estar traduciendo en alguna patología. Luego, ya para terminar, vamos a tener como conclusión que si es que estamos frente a una gestante de bajo riesgo, como ya hemos dicho, una mujer joven, una mujer con buena salud, que el feto está creciendo dentro de los perfiles adecuados, que el peso y la ganancia ponderal de la madre es la adecuada, entonces no hay una evidencia que va a justificar que nosotros pidamos, ¿no? Una prueba de bienestar fetal, sea cual sea, ¿no? Pero a pesar de ello, se puede hacer un recuento de los movimientos fetales a partir por parte de la madre y realizar un test no estresante a partir de la semana 40. Y en las gestantes que verdaderamente tienen riesgo, digamos que si el proceso no afecta en forma crónica el desarrollo o la función placentaria, se debe realizar un estudio cardiotocográfico y un perfil biofísico. Y si el proceso afecta en forma crónica el desarrollo y la función placentaria, son de utilidad los estudios Doppler, ¿no? Que son estudios más avanzados junto con las otras pruebas que nos pueden complementar
el tratar de hacer un buen diagnóstico. Y en la práctica clínica se debe seleccionar pues, el procedimiento del estudio de bienestar en función, ¿no?, de la gravedad, de la causa, de la edad gestacional y de la práctica clínica. Esto quiere decir pues, que si nosotros tenemos una paciente que tiene una edad gestacional no aterna, ¿no?, pero que está en problemas, nosotros debemos priorizar qué de los medios que tenemos nos va a servir para eh, tener un buen pronóstico y en realidad ayudarlo a que tenga un buen desarrollo, mejor de ser necesario, ¿no?, que estando en un ambiente hostil, si es que la placenta es suficientemente buena como para nutrir y darle todo aquello que aporte para su desarrollo final. Bueno, esto es en términos generales lo que hay en relación a las pruebas de bienestar fetal. Muy bien, jóvenes, dicho esto, eh, espero que haya sido entendible, ¿no? Hemos tomado bastante tiempo, más que todo por lo extenso de los temas. En otras palabras, vamos a dar por terminada esta práctica, esta teoría, terminando la grabación. Melissa, para que puedas darle fin al